Silvia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en Fuerte y Claro. ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuela. Silvia, bueno, tú lo has hablado estas últimas horas un poco. Quisiera que nos expliques a la audiencia y a mí para ampliar cómo es que opera esta permisividad dentro de las leyes que le podría permitir a quienes postulan como primeros regidores asumir un cargo pese a que no estén siendo directamente candidatos por las listas. Sí, bueno, primero indicar que en el 2015 se hizo una reforma constitucional que modificó el artículo 194 de la Constitución para prohibir la reelección inmediata, no solamente Ok. de alcaldes, sino también de gobernadores y vicegobernadores regionales. A partir del 2018 en adelante, ya se ha venido dando esta figura, ¿no? Dicho sea de paso, el caso que tú mencionaste, San Miguel, es ejemplo de ello, ¿no? Eh, Quienes finalmente estaban prohibidos de ser reelegidos, fue interpretado por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones que esta prohibición alcance en la medida que el candidato o que la autoridad haya postulado bajo el mismo cargo al momento que presentaron las listas. Quiere decir que si una persona postulaba para el cargo de alcalde y finalmente juramentaba como alcalde, entonces la reelección le alcanzaba a esa persona, pero Ujú. sí se postulaba como regidor y después por circunstancias pueden ser diversas, una por la renuncia, como en este caso, otra puede ser porque se presenta una vacancia una vez que ya están ejerciendo el cargo, pero logra juramentar después como alcalde y ejerce el cargo, la prohibición de la reelección no le alcanza digamos, a estas características en estos casos, ¿no? Es Claro, en esa línea que lo que han hecho muchas autoridades ediles es dieron de alguna forma la luz, se puede decir, ¿no? Muy bien, como la reelección es hacia el mismo cargo, nada me impide que postule un cargo distinto. Esto quiere decir, por ejemplo, un cargo para ser regidor. ¿Por qué? Porque el cargo de regidor no involucra una gestión, el cargo de regidor es para fiscalizar y es diferente al cargo de alcalde. Y es así que claro. desde el 2018 hemos advertido que existen determinados casos en donde muchas autoridades ediles se postulaban como primer e incluso como segundo regidor para que de esta manera más adelante puedan tener la posibilidad de juramentar como alcalde. Lo cierto es que, como tú bien has mostrado, el reglamento de inscripción de candidaturas que aplica para este proceso determina que existen diversos motivos por los cuales una candidatura se puede caer. Una de ellas es la renuncia y, dicho sea de paso, la renuncia no se condiciona a nada. Es decir, no es que exista una motivación, no es que exista una justificación de por medio o un motivo de fuerza mayor. Sencillamente es una voluntad del candidato y una formalidad que debe ser cumplida, ¿no? Esta formalidad involucra el pago también de una tasa y la presentación dentro del plazo, y ese plazo se vence el día de hoy como máximo. Entonces, acá es justamente donde se ha dado, según lo que hemos podido identificar hasta ayer, 39 casos. Seguramente que el día de hoy ese porcentaje va a aumentar. Son 131 alcaldes que están postulando en condición de primer regidor a nivel nacional, en el ámbito municipal, tanto en distrital y 131, sí. De esos 131, 39 ya han renunciado, ¿no? Increíble. O Hasta sea, bajo ayer. la Es misma figura de lo que hemos visto ahorita, alcaldes actuales que postulan bajo la figura de primer regidor en una lista y que justo antes de que se venza el plazo, entonces quien encabezaba esa lista renuncia. Sí, son 131, pero solo 39 renuncias hasta ayer. Hoy puede ser que ese número de repente varíe. Lo cierto es que acá es importante que quienes están conectados conozcan es que no existe un reemplazo en la postulación. O sea, no es que el candidato a regidor reemplaza digamos, a la cabeza de lista que renuncia. Se Ujú. mantiene en su condición de candidato a regidor y la lista llegará finalmente con los que sobrevivan. ¿Por qué digo sobrevivan? Porque todavía también hay un periodo para que el jurado electoral especial excluya por determinados temas, como por ejemplo si es que omitió alguna sentencia por delito doloso en su declaración jurado vida, o también como consecuencia de alguna sanción por dádivas, ¿no? Que sea reincidente o supere el monto de las dos UITs. Es decir, hay un margen hasta el 5 de septiembre donde todavía no tenemos muy claro quiénes quedan porque puede que exista alguna exclusión. Lo cierto es que de los casos que has mostrado, Manuela, ya estamos frente a una situación de que estaríamos frente a listas ya posiblemente inscritas. Faltaría que se publiquen las resoluciones de inscripción
y de mantenerse en esta misma estructura, si ganase la lista bajo esta estructura, va a juramentar quien figure como primer regidor como alcalde. Se le van a entregar las credenciales y va a juramentar como alcalde. Es decir, en la práctica, a nivel teórico, se puede decir, y normativo, su condición va a Sí. ser de candidato a regidor, pero finalmente pueden terminar juramentando como alcaldes. Es decir, no existen suficientes herramientas legales para que los jurados electorales especiales o el Jurado Nacional de Elecciones pueda presentar tachas a estas candidaturas, aduciendo que están tratando de vulnerar el objetivo de la ley de la no reelección. No existe nada que les impida proseguir con las listas bajo esta figura. Es probable que el jurado o los jurados no tengan ninguna observación que hacer. No, porque estamos hablando de etapas distintas. Mira que es curioso porque el periodo de tacha se habilita después que una lista es admitido. Para manejar dos términos en sencillo. Una cosa es que una lista sea admitida y otra cosa es que la lista sea inscrita. Cuando el jurado Ujú. electoral especial revisa el cumplimiento de los requisitos, que en este caso son de admisibilidad, dice ha sido admitida. Una vez que publica que una lista es admitida, viene un periodo de tachas. Si ese periodo de tachas se supera, corresponde ya a una publicación de que está inscrita en la lista. Justamente lo que estamos advirtiendo es que la mayoría de renuncias se han dado entre el plazo posterior a la admisión, es decir, posterior al periodo de tachas, ¿no? Si esto se hubiese dado probablemente antes y todavía algunas de estas renuncias, de algunas de estas listas estén dentro del periodo de tachas, cualquier ciudadano que advierta esto podría pagar la tasa, porque se paga una tasa por una tacha y pedir en todo caso, pues, que pueda ser esta lista, pues, declarada improcedente o finalmente alguna candidatura pueda ser sacada de carrera. Lo cierto es que estos son tecnicismos jurídicos que lógicamente no son de conocimiento de la población, ¿no? Y hay que estar observando en la plataforma del jurado, viendo cuándo se cumplen estos plazos. Entonces, hay un margen de actuación que sí tienen las organizaciones políticas porque el periodo de renuncias coincide justamente con la fecha límite en que una candidatura tiene que ser admitida y lo que se ha dado ahora de estos casos son frente ya a listas que prácticamente ya han sido calificadas. Entonces, es por esa razón que si bien es cierto, estamos ya con el plazo límite el día de hoy, los jurados electorales especiales no pueden hacer nada ni tampoco, desde mi punto de vista, no aceptar, porque tiene que haber una aceptación de la renuncia, porque esas renuncias, Manuela, no están sujetas a una evaluación. Por lo mismo que te Correcto. mencionaba que la norma no condiciona que exista una causal para que eso se dé. Hay en adelante seguramente un trabajo que se tiene que mejorar y yo sí considero que el jurado pudo haber establecido en un acuerdo plenario determinados criterios en ese tipo de casos, pero como eso no sucedió y el plazo ya se vence el día de hoy, hacia atrás retroactivamente no se puede hacer nada. Entonces, acá ya va a quedar todo en cancha de los ciudadanos y finalmente del elector, quien es quien tendrá la palabra con su voto de finalmente evaluar ese tipo de conductas. Ahora, una consulta, Silvia, que tú que eres especialista en materia electoral. Ciertamente los cargos o los roles que debe ocupar un primer regidor son distintos de aquellos que corresponden a el alcalde. En este caso, la figura del primer regidor solamente si es elegido pasa a suplir por completo la figura del alcalde, es decir, es nombrado como alcalde quien está en la lista como primer regidor y el segundo regidor sube a primero. ¿Es así que funcionaría? Sí, así es, como tú bien mencionas. No necesariamente es el primer regidor, porque la lista, como tú has mostrado en el reglamento, la lista puede sobrevivir solo con un regidor o con dos regidores. Y puede ser materia de dentro de lo que viene a ser figurar en la cédula, porque la cédula, ojo, no van a ver rostros de los candidatos, solamente van a estar el logo del partido y el nombre de la organización política. O sea, el nombre de la organización política y el logo. Entonces, como no hay nombre de candidato, los ciudadanos van a tener que identificar la organización política. Y una vez que esto es elegido, si es que la lista sobrevive con un único regidor, ese único regidor juramentaría como alcalde, ¿no? En un orden, estamos hablando de primer regidor porque es la lista tal cual a la fecha está. Pero Sí. tranquilamente en el camino puede ser que también renuncie el primer regidor. Por eso yo te hacía mención que incluso autoridades ediles para pasar desapercibidos iban como segundos regidores, no como primero, no, es decir, no con el número uno, sino con el número dos. Y en el camino ha existido alguna renuncia tanto del
cabeza de lista como del candidato a primer regidor. Entonces, Mm. lo cierto es que, para responder a tu pregunta, un regidor puede ser, un ciudadano puede ser candidato a regidor y terminar juramentando como alcalde. Antes incluso de que exista una vacancia, que es lo que normalmente conocemos, ¿no? Cuando ya una autoridad está en ejercicio, también el alcalde puede dejar el cargo si es que es vacado por el Consejo Municipal, por ejemplo, ¿no? Y ahí asume también el regidor que queda en el orden prelativo, es decir, si está el primer regidor y no ha sido vacado, el primer regidor. Si está el segundo asumiría como teniente alcalde, ¿no? Esa es un poco la línea que se sigue en el marco justamente de la estructura que prácticamente se mantiene de manera similar también en las candidaturas, ¿no? Claro, para seguir con lo que tú mencionabas, entonces sería muy importante que aquí a quienes corresponde, a las autoridades que corresponde, autoridades electorales, se dieran cuenta que se está siguiendo un patrón grave, porque más allá, reitero, de que nos gusten o no las candidaturas que se presentan, son candidaturas que podrían estar apelando a una figura de fraude electoral, de sacarle la vuelta a una normativa vigente. Pero entonces me señalas tú que esto ya tendría que verse hacia futuras elecciones. ¿De quién dependería? ¿Tendría que ser solamente un consejo plenario o tiene que tener carácter legislativo? No, esta responsabilidad, desde mi punto de vista, principalmente es el Congreso. Se tienen que cambiar las normas, pero se tiene que cambiar las normas no a la locura, porque si no estaríamos como el Congreso que salió, que en lugar de reformas hubo contrarreformas, ¿no? Sí. Sería un planteamiento de una reforma electoral completa, mirando a los distintos inconvenientes que no son nuevos, dicho sea de paso, ¿no? Son situaciones que ya se han venido presentando en periodos anteriores, pero que ahora, como hemos tenido un año complejo electoral, digamos, más visible, se ha también volteado la mirada al plano municipal. Sí corresponde al Congreso, este Congreso bicameral tiene que plantear una reforma electoral seria y también corresponderá al Jurado Nacional de Elecciones presentar las iniciativas legislativas porque tiene en este caso facultad para hacerlo, que vaya orientado justamente a modificar estas normas que limitan también un poco su actuar y la comprensión de los ciudadanos hacia la labor que realizan los organismos electorales, ¿no? Que es cierto, no son responsables de la situación de todo lo que se está viviendo, pero sí tienen posibilidades de presentar a la fecha cambios frente a un nuevo Congreso. Correcto. Silvia, entonces, para cerrar, la cancha ahora, o sea, esto queda en cancha del elector. Va a depender básicamente de quién decida confiar en estas fórmulas, porque las listas van a prosperar y su postulación va a ser perfectamente legal, lo que no es lo mismo que legítima. Claro, hay un abuso del derecho definitivamente de todos estos tipos de candidaturas, independientemente que haya trasfondo y haya de repente por ahí, porque también puede darse el caso que exista algún motivo de fuerza mayor, pero lo cierto es que acá sí se evidencia una voluntad de una reelección encubierta, como nosotros le hemos denominado, pero Sí. tenemos de todas maneras que como electores estar atentos y votar. En Lima se han presentado 22 solicitudes de inscripción para 22 candidaturas, 20 habían sido admitidas al 1 de agosto, hoy día es la fecha máxima para que se puedan publicar las admisiones de las listas, así que no es poco, ¿no? Si No, son no es 20 o son 22 finalmente los candidatos, en Lima tenemos también que votar con conciencia, y no solo en Lima, en todo el Perú, son elecciones que finalmente pues conllevan a que puedan coincidir incluso el mandato del otro año, el enero, y tenemos que pensar también en la gobernabilidad, finalmente, no solo en el ámbito nacional, sino también en nuestra circunscripción, en nuestro distrito, en nuestra localidad, ¿no? correcto, Silvia. Corrijo tu especialidad, especialista en derecho electoral. Muchísimas gracias por tu tiempo y por este espacio que nos has dado para aclarar estas dudas que sin duda surgen en toda la población. Muchas gracias, Manuela. A ti. Ha sido Silvia Guevara, especialista en derecho electoral, quien ya lo ha dicho sumamente claro. En materia legal, no hay ningún tipo de impedimento que haga que estas listas no puedan prosperar, no puedan ir hacia la candidatura sin tener una figura principal postulando como alcalde. Van a ir descabezadas y cualquier regidor que sobreviva dentro de las listas podría ser
podría terminar asumiendo el cargo de alcalde, podría ser nombrado alcalde, que eso es precisamente lo que quieren. Lo ha dicho Carlos Bruce, quien está también en la contienda por la alcaldía de Lima. Él utilizó este término de fraude a la ley, ¿no? Y lo ha dicho, digamos, de una manera quizás un poco más cuidadosa, Silvia, pero sí señalando que hay una reelección encubierta. También ha dejado muy claro que es materia del Congreso formalizar estos vacíos que no son nuevos y que le están permitiendo a una serie de autoridades creerse muy vivas y muy inteligentes para sacarle la vuelta a la norma y lograr la postulación. Ojo, no implica la reelección. La reelección, señor ciudadano, depende de usted. Dese cuenta a quién le está dando autoridad, a quién le está dando poder, a personas que de entrada, de antemano, ya le están diciendo a usted que la ley les importa un bledo y que son capaces de encontrar estrategias para burlarla. Tenemos resultados de la encuesta que les hemos hecho a ustedes. A ver, ¿qué decía la pregunta? ¿Considera que esta estrategia respeta el espíritu de la ley electoral? 94% dice que no, un 6% dice que sí. Me gustaría saber por qué, pero bueno, para mí está claro. El espíritu, el objetivo de la ley electoral que implica la no reelección está siendo burlado.